it home. Doing it by my lonesome, pissed off, who wants some? I'm fighting for my soul, God get you boy. You try to go, God fall back, I go hard on this lonely road, trying to make it home. Doing it by my lonesome, pissed off, who wants some? I see them long, hard times to come. Muy buenas tardes, estamos aquí en Transición este martes 12 de septiembre. Ya se nos viene acercando la primavera y también se nos vienen aproximando las definiciones respecto de el proceso electoral que va a permitir definir al próximo presidente de los argentinos, la composición de las cámaras. Todo está en el reparto prácticamente, aunque varias provincias ya han definido su elección. Este fin de semana también se ha sumado la de Santa Fe con una aplastante victoria de Juntos por el Cambio. Llamativamente en las PASO quien había obtenido la victoria no había sido Patricia Bullrich sino Javier Milei, y vemos una vez más la desconexión aparente entre lo que son las políticas o las decisiones políticas que adoptan las ciudadanías en el caso de sus provincias y en el caso de la nación. Ha pasado de todo, en realidad ya veníamos anticipando y lo esperábamos, una vorágine en lo que tiene que ver con el proceso de definiciones, de gestos, de redefiniciones, de estrategias, de todas partes, ¿no? Si lo hacemos por el orden que obtuvieron en cuanto a sus votos, a sus porcentajes en las elecciones, Javier Milei viajó a los Estados Unidos, tuvo reuniones allí con financistas y demás que quieren saber bien de qué se trata este fenómeno que ha aparecido en la política argentina, obteniendo la primera minoría en las PASO. Y a Milei se le presentan muchos problemas, ¿no? Es decir, por un lado, ha construido su oferta electoral a partir de la condena, de la frustración, del distanciamiento que ha existido, y esto es innegable, entre la dirigencia política y sus preocupaciones y las necesidades de una sociedad que en los últimos años ha venido cayendo de manera sistemática, sobre todo a partir de lo que ha sido el endeudamiento ilegítimo que llevó adelante Mauricio Macri con el Fondo Monetario. Conocemos esa historia, la hemos desarrollado reiteradas veces y no vale la pena tal vez volver a insistir en eso, pero sí en el hecho de que ha quedado un resabio bastante amargo en buena parte de la sociedad argentina respecto de las dos coaliciones políticas mayoritarias y los votos perdidos por uno y otro contendiente, alrededor de 4.800.000 más o menos entre el 19 y la actualidad, y alrededor de 1.200.000 que ha perdido Juntos por el Cambio, se suman para componer los 6 millones de votos que respaldaron a Javier Milei. Esto genera, por un lado, preocupación dentro de las fuerzas más tradicionales, que han visto cómo se les escurría su electorado de apenas 4 años atrás, y de Juntos por el Cambio, aún más evidente, de 2 años a esta parte. Pero también nos muestra los números disponibles que más del 40% de la sociedad ha decidido anular su voto, votar en blanco o no asistir, desentendiéndose del proceso electoral.
que a casi la mitad de los argentinos no les importe, ni quieran tener responsabilidad en la elección del próximo presidente y en la composición de las distintas cámaras legislativas y organismos que se definen en esta instancia electoral, es sumamente preocupante en términos de gobernanza. El 40% o más del 40% de nuestros compatriotas no espera nada de la política, no tiene ninguna consideración positiva y considera que ni siquiera vale la pena el esfuerzo de ir a las urnas para optar por opciones que no parecen seducirlos. ¿Cómo se puede recuperar el romance entre la sociedad y la política? Bueno, claramente en los últimos años la estrategia, en caso de haberse intentado, ha sido por demás equivocada. Milei obtiene la primera minoría con menos del 30% de los votos, hay que decirlo, con el aval de muchos gobernadores e intendentes de uno u otro signo político que, según donde estuvieran, trataron de fogonear a Milei para evitar que la coalición opositora a la propia pudiera despegarse en las PASO. La estrategia se mostró bastante errónea porque, en definitiva, Milei no solo sumó votos de la coalición ajena, sino de la propia. Y esto lo demuestra la condición de haber obtenido el primer término en esta elección. Pero a partir del día después de esas pasos empezaron a presentar problemas a resolver. Siguiendo la verdad aceptada en la política argentina del teorema de Baglini, en la medida en que el poder se aproxima, las ambiciones declinan. Y entonces, claramente empezamos a ver que Milei estaba en un problema. El problema era, no podía resignar su discurso de crítica a la casta, de dolarización, aún sin explicar de qué se trataba, y demás elementos, muchas bombas de humo que lo habían puesto en el centro de la escena a lo largo de toda la etapa prepaso, porque en definitiva, si Milei sale a desdecirse públicamente, va a quedar inmediatamente incorporado a lo que la sociedad identifica como la casta. Pero por el otro lado, debe dar certezas. Y debe dar certezas no solo a la sociedad argentina, sino también a los organismos financieros internacionales, a todo un orden geopolítico a escala internacional. Y es por esta razón que a partir de las PASO empezaron a aparecer voceros de Milei, autorizados por el candidato, pero que en realidad todos forman parte de la casta. Es más, economistas como Domingo Cavallo, o muy próximos a Domingo Cavallo, economistas liberales que estuvieron ocupando papeles determinantes en la gestión de Carlos Menem, economistas liberales actuales que salen a cuestionar la alternativa, la posibilidad, la factibilidad de la dolarización y que ponen en cuestión la mayoría de las propuestas de Milei. Milei sigue afirmando, sus asesores y voceros siguen cuestionando o planteando la imposibilidad de llevar adelante. Cuando hubo que realizar la reunión con el Fondo Monetario, envió a Fernández C. Rodríguez, ministro de pura cepa menevista y cabalista. Y ahí se aceptó que la dolarización es imposible. O si se intenta ensayar, va a generar una catástrofe social de consecuencias
impredecibles. Pero también va quedando en claro otra cosa. Y lo que va quedando en claro es que Milei para gobernar va a precisar de votos, de respaldos legislativos, respaldos a nivel de la administración de las provincias. Y ahí se enfocó esta ambigua y contradictoria estrategia de, por un lado, promover y proclamar la dolarización como bandera electoral y sistemáticamente salir a negarla por los flancos. Claramente en su visita a Estados Unidos, la dolarización fue vista simplemente como una especie de utopía, de una alternativa a mediano o largo plazo difícilmente realizable. El punto es que muchos de los votantes de Milei lo siguen haciendo, lo siguen prefiriendo, por sus expectativas respecto a una dolarización abstracta y que si se realizara además los hundiría en la ruina. El votante mayoritario de Milei son las clases medias bajas y las clases bajas, decepcionadas con la experiencia del Frente de Todos, también sabiendo que nada pueden esperar a partir de la experiencia anterior de un eventual gobierno de Juntos por el Cambio. El voto de Milei es un voto bronca, es un voto protesta, articulado en el odio a la casta y el horizonte de dolarización. Respecto de la casta, queda claro que todo lo que está incorporando Milei ahora es casta pura. Respecto de la dolarización, queda claro que es inviable. Respecto de las otras propuestas, por ejemplo, vouchers para eliminar la educación pública, bla, 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 relativizada. Eliminación o política de confrontación con los sindicatos, anulada. Eliminación de los planes sociales, descartada. De las propuestas de Milei no queda prácticamente nada. ¿Con qué nos encontraremos en caso de que llegara a ganar una elección? Con un candidato que va a decir, si decía lo que pensaba hacer no me votaba nadie. Y la referencia a Carlos Menem en realidad no es gratuita. ¿Por qué? Bueno, porque efectivamente para muchos Milei encarna al nuevo Carlos Menem. El entorno que lo rodea es un entorno que por un lado se nutre de los economistas que provienen exactamente de aquel sector que respaldó, que apoyó, que diseñó las políticas económicas del riojano. Menem también había planteado una especie de reconciliación de la sociedad argentina con sus indultos y demás, que en definitiva luego no fueron borrados directamente por Néstor Kirchner, pero que en su momento generaron más malestar que aceptación. La clave del gobierno de Menem fue el control de la inflación, de esa hiperinflación que se había generado durante el gobierno de Alfonsín, destructiva, y luego una segunda hiper un poco más pequeña que se desató en los primeros tramos del gobierno del propio Menem. Control de la inflación a través de una dolarización que se llevó a cabo a partir de préstamos internacionales, de privatizaciones de empresas públicas. ¿Pensará hacer lo mismo, Milei? ¿Pensará en una redefinición del tablero político, absorbiendo y cooptando a actores, desde gobernadores a referentes partidarios, legisladores y demás, en la órbita de un nuevo proyecto que no tiene aún un signo partidario de lustre?
¿Será Milei un neomenemista? ¿O será Milei el personaje autoritario e irrespetuoso de las instituciones y del otro, del prójimo, que acostumbramos a ver en los medios, en sus recorridas cotidianas? Milei sigue siendo una incógnita. El problema es cómo definir una estrategia para afrontarlo. Desde Juntos por el Cambio sigue la ambigüedad, el tira y afloja entre Patricia Bullrich, que tomó distancia de Macri, un Macri que retornó al país diciendo que su candidato era Patricia, Patricia que no le cree. El dúo Pimpinela lo hubiera hecho seguramente no tan bien como Patricia Bullrich y Mauricio Macri. Y del otro lado, Sergio Massa, que a través de iniciativas segmentadas, sectorizadas, permanentes, cotidianas y una fabulosa dosis de voluntad, de ultraactividad, va tratando de atraer nuevamente y de convencer a amplios sectores que dejaron de votar al peronismo o al panperonismo de que la política tiene la posibilidad de transformar. El evento del sábado pasado en Tucumán fue realmente impresionante. ¿Realmente los gobernadores serán capaces de conseguir el 1.000.000 de votos adicionales que le prometieron a Sergio Massa? Las medidas que promueven el fortalecimiento del trabajo, la eliminación del impuesto a las ganancias, el control de precios, el control que se ha conseguido hasta ahora sobre el dólar, podrán mantenerse a mediano y a largo plazo, sobre todo a lo largo de todo este proceso de definición electoral. Incógnitas nos quedan por todos lados. Y como siempre, durante mucho tiempo, en la Argentina seguiremos viviendo en transición. Soul, God get at you, boy. You try to go, God fall back. I go hard on this lonely road.